Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Recordad que en este canal tenéis todo lo necesario para aprobar vuestros exámenes de física y química, tanto en vuestro instituto como en las pruebas de acceso a la universidad. Por eso os aconsejo que os suscribáis y activéis la campanita para que os avise cuando suba algún nuevo vídeo. Bien, vamos a seguir con los ejercicios de tercero de la ESO y vamos a seguir con los ejercicios de la ley de Hooke, de aplicación de la ley de Hooke. Concretamente, ahora mismo vamos a hacer un ejercicio muy completito en el que se trabaja con la ley de Hooke de todas las formas posibles, ¿de acuerdo? Luego es un ejercicio muy interesante que debemos de entender bien. Leo el enunciado, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un resumen de todo, pero lo leemos para que lo entendamos bien. Te dice: el resorte de una balanza mide 20 centímetros cuando sobre él se coloca un cuerpo que ejerce una fuerza de 200 newton. Repito, la longitud del muelle de una balanza, del resorte, es de 20 centímetros cuando ponemos encima una fuerza de 200 newton. Y mide 15 centímetros cuando ponemos encima una fuerza de 300 newton. Bien, pues con estos datos me pide que calculemos la constante elástica en el apartado A, la longitud del muelle cuando no hay nada encima de él, ¿vale? Cuando está en equilibrio y no hay ninguna fuerza encima de él. Y en el apartado C me dice, si el resorte mide 22 centímetros, ¿cuál es la masa del objeto que hemos puesto encima de él? ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, apartado A. Acordaros que esto es un ejercicio de la ley de Hooke, ¿de acuerdo? Entonces, apartado A. El resorte mide 20 centímetros cuando le ejercemos sobre él una fuerza de 200 newton. Y mide 15 centímetros cuando ejercemos sobre él una fuerza de 300 newton. Luego, la relación que tenemos que aplicar aquí es la siguiente. De 200 newton a 300 newton van 100 newton. Pues cuando ejercemos una fuerza de 100 newton, el muelle se ha comprimido 5 centímetros. Repito de nuevo. De 200 newton a 300 newton, lo que hemos ejercido son 100 newton más de fuerza, ¿verdad? Pues al ejercer 100 newton más de fuerza, el muelle pasa de 20 a 15 centímetros. Luego se ha encogido 5 centímetros más. Pues ya está, ya tengo los datos para aplicar la ley de Hooke. Es muy importante que entendáis que estamos comprimiendo el muelle. Ahora no lo estamos estirando, ¿vale? Lo estamos comprimiendo, pero es lo mismo. Aplicamos la misma ley. Te dice que la fuerza es igual a la constante elástica por el alargamiento, o en este caso el acortamiento. Se está encogiendo el muelle, ¿vale? Entonces hemos visto que cuando ejercemos una fuerza de 100 newton, el muelle se alarga 5 centímetros. Luego la constante elástica, cuidado, aquí me estaba equivocando, ¿vale? 5 centímetros no puedo poner aquí, tengo que poner unidades del sistema internacional. Cuidado que ya veis que es muy fácil de equivocarse. Tengo que poner 0,05, lo tengo que pasar a metros, ¿de acuerdo? Con lo cual la constante elástica será 100 partido de 0,05 centímetros. Y el resultado, que lo tengo que tener por aquí, 2000 newton partido de metro. 2000 newton partido de metro. Bien, ya tenemos el apartado A. ¿De acuerdo? Ya tenemos el apartado A. Fijaros, la clave está aquí. Esto es lo que tenemos que entender. Es fundamental que entendamos esto bien. Ejerce una fuerza de 200 newton, el muelle mide 20 centímetros. Si ejerce una fuerza de 300 newton, el muelle mide 15 centímetros, 5 centímetros menos. Luego, si ejerzo una fuerza de 100 newton, el muelle se ha encogido 5 centímetros. Pues nada, apartado A resuelto. Apartado B. Me piden
¿Cuál es la longitud del muelle cuando no he colgado nada encima de él? ¿Vale? ¿Cuál es la longitud del muelle cuando no he colgado nada encima de él? Para hacer el apartado B, por ejemplo, podemos utilizar este dato. ¿Vale? Podemos utilizar este dato. Fijaros, me dicen que cuando cuelgo, cuando pongo encima del muelle algo que ejerce una fuerza de 200 newton, la longitud del muelle es de 20 centímetros. ¿Vale? Vamos a ver cuánto se ha alargado el muelle, cuánto se alarga un muelle cuando yo pongo el alargamiento, no lo que mide. Acordaros que esto es lo que mide el muelle cuando lo aplasto en este caso, ¿vale? Pero lo que yo pongo aquí es L menos L sub 0. ¿De acuerdo? L menos L sub 0. Entonces, yo tengo aquí la longitud final. Yo tengo aquí esta, L. Y lo que me están pidiendo es L sub 0. ¿De acuerdo? Pues entonces lo puedo hacer de una forma muy sencillita. Voy a ver, por ejemplo, cuánto se alarga, en este caso, cuánto se encoge mi muelle cuando le ejerzo una fuerza de 200 newton. Pues entonces utilizo la misma fórmula, fuerza igual a la constante elástica por el, en este caso, encogimiento. Pues si yo le ejerzo una fuerza de 200 newton, será igual a 2000 por incremento de X. Con lo cual, el incremento de X será 200 dividido entre 2000. Estos dos ceritos se pueden ir con estos dos ceritos. Y esto me queda 0,1, si no recuerdo mal. Que son 10 centímetros, efectivamente. Esto sale 0,1 metro, o lo que es lo mismo, 10 centímetros. Bien, fijaros lo que hemos hecho, ¿vale? Para que no nos perdamos. En el apartado A ya hemos calculado la constante elástica. Y en el apartado B lo que hemos hecho es, hemos dicho, vale, voy a calcular cuánto se ha alargado el muelle. El incremento de X. ¿Cuánto se alarga el muelle cuando le ejerzo una fuerza de 200 newton? Perdón, en este caso estamos encogiendo el muelle. Pues 200 igual a 2000, que es la constante elástica, pero el incremento de X. Y el incremento de X son 10 centímetros. Hemos dicho que el muelle se ha encogido 10 centímetros, ¿vale? Luego, si el muelle, cuando le pongo encima una fuerza de 200 newton, en la longitud total es de 20 metros y acabo de calcular que cuando le pongo la fuerza de 200 newton el muelle se encoge 10 centímetros, pues entonces la longitud del muelle es 20 centímetros más los 10 que se han cogido. Luego la longitud del muelle es 30 centímetros. Bien, y ahora el apartado C te decía, lo leo de nuevo para que no nos despistemos. Si la longitud final del muelle es de 22 centímetros, ¿cuál es la masa del objeto que hemos puesto encima de la balanza? Bueno, pues en el apartado C volvemos a aplicar la ley de Hooke. Fuerza igual a la constante elástica por el incremento de longitud, ¿vale? Como me dice que cuando le coloco al muelle, que cuando le coloco al peso, a la balanza, una masa determinada, la balanza se encoge hasta los 22 centímetros. Y en el apartado anterior hemos calculado que la longitud del muelle de esta balanza, cuando no tiene ninguna masa encima, es de 30 centímetros. Luego le he puesto encima una masa que ha hecho que el muelle se encoja 8 centímetros. 30 centímetros, que es la longitud inicial del muelle, 22 centímetros, que es la longitud final. Luego el muelle se ha encogido 8 centímetros. Luego, fuerza, vamos a seguir aquí para que nos quedemos sin espacio. La fuerza será igual a 2000 newton partido de metros, que es la constante elástica, por 0,08, que es 8 centímetros, que es lo que se ha encogido el muelle.
Y si no me he equivocado, esto sale 160 newton. Luego esta es la fuerza que tengo que ejercer sobre el muelle para... La fuerza que tengo que ejercer sobre el muelle para que la longitud final sea 22 centímetros. Pero lo que me piden no es... Me piden masa. ¿Vale? Bueno, pues yo sé que peso es masa por gravedad. ¿De acuerdo? El peso y la fuerza que yo acabo de calcular aquí es lo mismo luego. 160 newton será igual a la masa por 9,8. Luego, la masa será 160 partido de 9,8, que me sale 16,33 kilogramos. 16,33 kilogramos. 16,33 kilogramos. Bien, pues ya hemos terminado. Este es un ejercicio muy completito, ¿vale? Un ejercicio muy completito, muy interesante y que si entendéis bien, yo creo que ya os saldrán todos los ejercicios con la ley de Hooke que os puedan poner en los exámenes. Bien, pues si os ha gustado el vídeo, por favor, suscríbanse y denle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.